Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cuentista, novelista y matemático argentino de multipremiado con novelas que han sido llevadas, una de ellas al cine en Hollywood. Mario, ¿qué nos puedes contar hoy del entrevistado que nos acompaña? Tratándose de un matemático, escritor, que los hay varios, y científicos hay varios que son buenos escritores. Acá, no siendo matemático, como Físico Sábato, por ejemplo, que también es un novelista importante. Quería decir que el sentido de la perfección, como concepto innato en el grueso de la gente, asocia las matemáticas a la literatura de lo exacto y al universo de las cosas perennes. Salvo los matemáticos, es de extrañar que otros ironicen o se burlen de tan noble arte del lenguaje. Más decir, es casi imposible que alguien asocie las matemáticas para elucubrar la estrategia de mentes desquiciadas en afán de descubrir delitos aberrantes tan lejanos a esta bella expresión del pensamiento. Hoy tenemos en suerte que nos visites en Letras y Corcheas un doctor en matemáticas, artífice de intrincadas series asociadas a descubrir los múltiples asesinatos que mentes afiebradas dejaron como saga para encubrir su vida. Buenas noches, doctor Guillermo Martínez. Es un placer contar contigo esta noche en nuestro programa. Gracias por la presentación. Bueno, en realidad, a pesar de que sí hice la carrera de matemático y me desempeñé tanto como investigador como profesor durante muchos años, casi 25 años, yo no diría que la imaginación de mis novelas o mis cuentos, las primeras ideas surjan de la matemática. Es decir, la matemática fue una carrera en mi vida, fue una ventana un poco imprevista, casi un accidente, diría, que me permitió ver una cantidad de cuestiones de otra manera, y estoy muy agradecido de la posibilidad de haber hecho esa experiencia, digamos, del pensamiento y ese entrenamiento de las ciencias exactas. Pero siempre me sentí desde antes como un escritor. Escribo desde la adolescencia y la manera en que imagino las historias es la misma que cuando tenía 14, 15 años. Es decir, se me ocurren ideas para cuentos muchas veces a partir de lo que leo. A veces lo que leo tocado por alguna clase de teoría, de desarrollo filosófico. Y las matemáticas aparecen sobre todo en esta serie de novelas que se desarrollan en Oxford, ¿no? O sea, Crímenes Imperceptibles, Los Crímenes de Alicia y quizá una tercera que vaya a escribir a futuro. Sí me interesa algo así como una línea filosófica en la narrativa, ¿no? O sea, de algún modo la posibilidad de que en mis cuentos y en mis novelas haya reflexiones que provienen más bien de la filosofía, y creo que la matemática es una continuación de la filosofía con herramientas más, diría, con instrumentos ópticos más cercanos, ¿no? Es decir, la filosofía todavía se desarrolla con el lenguaje natural, el lenguaje con el que nos comunicamos habitualmente,
y la matemática distingue conceptos con un lenguaje más preciso que es el lenguaje de las fórmulas, pero creo que el juego en el fondo es el mismo, ¿no? Tanto en la filosofía como en la matemática. Precisar conceptos, clasificarlos, estudiar la extensión de las categorías, la articulación, el desenvolvimiento de las ideas. Las veo como áreas muy similares. De hecho, yo estudié lógica matemática porque justamente lo veía muy cercano a la filosofía. Ahora, si bien lo que decís vos, que las matemáticas recién aparecen en tus últimas dos novelas, y también en algunos cuentos, donde contás tus experiencias como profesor de matemática en la universidad, recurriste a la matemática como el elemento central para la resolución de los crímenes en tus dos novelas policiales. Por qué elegiste sentarte en la matemática para ese tipo de resoluciones cuando en general en las novelas policiales no es lo que se utiliza, ¿no? Sí, es verdad, me parece que la novela policial tiene ya algo en su estructura lógica, exigente, y en cierta analogía también con el ilusionismo, tiene cierta proximidad con la manera en que se razona en matemática. Y me parecía que, y esto es quizá la analogía más profunda para mí entre la matemática y la literatura, me parecía que tanto la matemática como la literatura, cuando son profundas, ponen en jaque al lugar común, digamos, a lo que uno cree sabido, cree asentado, ¿no? Gran parte de los desarrollos importantes en la matemática son en el fondo revisitaciones de problemas que se habían resuelto de ciertas maneras para encontrar otros desarrollos, otras formas posibles para transportar ciertos métodos que se conocen en un área a otras áreas diferentes y adaptarlos. Entonces, esa es la clase de manera que también creo yo los escritores tratan de hacer muchas veces en sus trabajos, que es revisitan sentimientos, situaciones, eh, temas, ¿no? Que están de algún modo tópicos incluso en la historia de la literatura, y a la luz de la nueva sensibilidad de la época, a la luz de un giro original en la trama, a la luz de, no sé, un nuevo punto de vista, digamos, te hacen ver lo mismo de una manera diferente. Me parece que eso es lo que une en todo caso profundamente a las dos disciplinas, creo yo. Eh, Siguiendo lo que estás diciendo y tomando de que has sido profesor durante tantos años, las tus últimas novelas hacen hincapié eh, en varios conceptos de matemáticas que si bien después a lo largo de la novela es como que se diluyen porque se mete en otro camino, pero son centrales a la novela. Por ejemplo, ¿cómo nos explicaríamos a los legos el teorema de Gödel, la serie de Fourier y el fenómeno de Gibbs? Como para entender un poco estos tres argumentos, tres elementos centrales que hacen al investigador de tus novelas. Sí, sobre los teoremas de incompletitud de Gödel, yo uso una analogía que me parece la más clara para quien no está, digamos, en el tema, que es la de un crimen que se comete en un cuarto cerrado. El juez llega a la escena del crimen, hay un cadáver y hay dos personas, cada una con un revólver humeante. Y los dos le dicen al juez, yo no fui, ¿no? Entonces, hay ahí una verdad, que es decir, los dos han disparado el revólver, uno de ellos lo mató, el otro no, digamos, y cada uno de ellos sabe la verdad, o sea, cada uno de ellos sabe si lo mató o no lo mató, o sea, la verdad existe de algún modo, ¿no? O sea, por lo menos en la cabeza de cada uno. Ahora, el juez desde afuera no puede dictaminar sobre esa verdad, tiene que recurrir a un método indirecto, que es el método de los protocolos admitidos por la justicia para corroborar qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, es la cuestión de
las evidencias, las coartadas, el análisis de las manchas de pólvora, etcétera, etcétera. Esas cadenas de evidencias, como son más exigentes en cuanto a lo que pueden hacer, a lo que necesitan hacer para quedar asentadas como evidencias materiales, muchas veces no alcanzan ni para probar la culpabilidad de uno ni la inocencia de otro. Entonces, desde el punto de vista de la actuación de la justicia, estas personas quedan en un limbo, no son ni inocentes ni culpables, no se puede dictaminar ni la inocencia ni la culpabilidad. Bueno, algo similar ocurre con el teorema de Gödel, es decir, había un proyecto para probar la consistencia de la matemática y levantar toda la matemática a partir de bases firmes, que era el proyecto de Hilbert, de reducir toda la matemática a la aritmética más elemental y dar axiomas para la aritmética que fueran completos, de manera como son los axiomas de Euclides, ¿no? O sea, poder de alguna manera reducir toda la complejidad matemática de la aritmética a una lista de axiomas y poder obtener todos los enunciados de la aritmética como demostraciones formales, que serían las demostraciones de la justicia, ¿no? Paso a paso, que se puede examinar cada paso tantas veces como uno quiera. Bueno, el teorema de Gödel dice que eso no se puede realizar, es decir, que hay enunciados de la aritmética que tienen el mismo estatus que esta cuestión de culpable e inocente en la justicia. Es decir, hay enunciados que son verdaderos, pero su verdad no puede ser probada axiomáticamente, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el teorema de Gödel, y a mí me pareció interesante asociarlo a la cuestión de lo policial, porque en lo policial también tenemos esa duda. O sea, el investigador, el asesino sabe la verdad, es el investigador el que tiene que encontrar la manera de poder inculparlo, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí una analogía, me parece, bastante precisa. Guillermo, ¿qué podrías compartirnos con nosotros? Algo de tu obra que puedas leernos y compartir con los oyentes. Voy a leer el principio de mi novela, de mi primera novela acerca de Roederer. Voy a leer un par de páginas del primer capítulo. Ok. Capítulo 1. Vi a Gustavo Roederer por primera vez en el bar del Club Olimpo, donde se reunían anoche los ajedrecistas de Puente Viejo. El lugar era lo bastante dudoso como para que mi madre protestara en voz baja cada vez que iba allí, pero no lo suficiente como para que mi padre se decidiera a prohibírmelo. Las mesas de ajedrez estaban en el fondo. Eran apenas 5 o 6, con el cuadriculado tallado en la madera. En el resto del salón se jugaba al 7,5 o a la generala en rondas apretadas y tensas, desde donde llegaba, más amenazante a medida que avanzaba la noche, la seca detonación de los cubiletes y las voces que se alzaban para pedir ginebra. Por mi parte, como estaba convencido de que los grandes ajedrecistas debían mantenerse orgullosamente apartados de todo lo terreno, miraban aquel mundo ruidoso con un tranquilo disgusto, aunque no dejaba de molestarme y de arruinar mi satisfecha superioridad moral, que este rechazo mío coincidiera con los argumentos virtuosos de mi madre. Más perturbador me resultaba descubrir que los dos mundos no estaban del todo separados. Me habían señalado entre esas mesas de juego a muchos de los que habían sido alguna vez los ajedrecistas más notables del pueblo, como si una fascinación irresistible, una oscura inversión de la inteligencia, arrastrara hacia allí tarde o temprano a los mejores. Yo había visto luego a Salinas, que era a los 17 años el primer tablero de la provincia, quedarse poco a poco del otro lado, y me juré entonces que a mí no me ocurriría lo mismo. La noche que conocí a Roederer tenía como plan reproducir una miniatura del Informador y jugar tal vez un par de partidas con el mayor de los Nielsen. Roederer estaba de pie junto a la barra, hablando con Jeremías, o mejor dicho, el viejo le hablaba mientras alzaba unos vasos a la luz, y Roederer, que ya había dejado de escucharlo, miraba el rápido giro del repasador, el vidrio que resplandecía brevemente en lo alto, con esa expresión ausente con que podía apartarse de todo en medio de una conversación. Apenas me vio, Jeremías me hizo una seña para que me acercara. Este muchacho, me dijo, parece que se queda a vivir acá, anda buscando con quién jugar. Roederer había salido a medias de su ensimismamiento.
Me miró un poco, sin demasiada curiosidad. Yo, que en esa época tendía mi mano sin dudar, porque este saludo de hombres, digno y distante, me parecía una de las mejores adquisiciones de la adolescencia, me contuve y solo dije mi nombre. Había algo en él que parecía desanimar el menor contacto físico. ¿Qué qué te pasa cuando te escuchás leer tu propia novela? Después, si bien ya ha pasado muchísimo tiempo desde que la escribiste. Me da la sensación de que la escribió un chico muy joven. Esa es la primera sensación que tengo, que no está mal, porque se supone que es el recuerdo de un adolescente, pero me da un poco de impresión en ese sentido, ¿no? O sea, puedo percibir algo de la edad no tan lejana como ahora, digamos, respecto de ese chico. Escuchándote relatar la novela, eh, he visto que a través de las novelas que yo he leído, no he leído todas, pero he leído, te dije, 7 novelas. Una no es una novela, sino una serie de cuentos que es Infierno Grande, ¿no? Por ejemplo. Eh, en el escribir hay una persistencia de que no existe relator, que el relator es la primera figura, el protagonista. Más todavía en Los crímenes de Alicia y Crímenes imperceptibles, donde directamente el rol de, podemos decir, del acompañante a la investigación, o el que se ve envuelto, sos personalmente vos, porque manifestás, fui a hacer el posgrado, hice esto, me encontré con fulana, con tal, bueno, una serie de cosas que algunas serán verdad y otras son, como decís en uno de los pura inventiva tuyo, que los lugares esos que dicen por ahí no están ni en ese orden, ni siquiera por ahí, ¿no? Pero en todo momento uno se da cuenta que estamos hablando de la faceta de que estamos hablando de Guillermo Martínez. ¿Por qué? Eh, ¿Qué te facilita esa forma de escribir, no usando el relator que relata los hechos, en lo cual, por ejemplo, vos estarías, o vos, o el personaje relatante, no se define a sí mismo? Te ves a veces obligado a definirlo, fui a estudiar tal cosa, pero uno descubre a Guillermo Martínez a través de las cosas que hace y no a través de quién es, porque cuando hay un relator atrás dice, bueno, fulano, cabello cada esto, hacía esto, pero en este caso no. Y es persistente en tu novela esa forma de la literatura. Te lo pregunto porque me llamó la atención, ¿no? Sí, varias cosas aquí. En primer lugar, elijo lo que llama el narrador en primera persona, pero a la vez como personaje siempre o casi siempre es lo que se llama el punto de vista del testigo privilegiado. Es decir, si bien él circula por la historia, no es exactamente que es el protagonista, sino más bien alguien cercano a los hechos que se va enterando de los hechos. Quizá la novela en la que el narrador es más protagónico es en Los crímenes de Alicia, que casi toda lo que es la investigación lo va llevando él, ¿no? En definitiva, incluso ve algo hacia el final que Seldon no podría haber visto. Eh, pero en todas las demás novelas el narrador no es exactamente el protagonista, ¿no? En Acerca de Roder el protagonista claramente es No Roder. lo es, no lo es. Casualmente tu propio relato acá muestra que no es el protagonista. El protagonista Claro, es es alguien que Roeder, ¿no? conoce, pero a mí me interesa este elemento de verosimilitud. Vos me decís por qué lo elijo. Bueno, en primer lugar, porque da la sensación de que al lector de que es algo que realmente uno vivió y lo puede contar de primera mano. Esa es como una especie de fuente de autoridad narrativa, ¿no? Que da una sensación de verosimilitud muy inmediata. En segundo lugar, porque te permite hacer una especie de doble función, que es la de presentar los hechos con cierto distanciamiento que corresponde a que uno no es el principal involucrado, y a la vez acercarte todo lo que sea necesario para examinar detalles, ampliar alguna información, detenerse, hacer un análisis, es decir, el relato en tercera persona, que sería desde afuera, deja todo más o menos a la misma distancia. Acá con la primera persona hay ciertas posibilidades de zoom, como en el cine, ¿no? Y luego Ahora, hay que hace- decir que
a pesar de que uso elementos de mi biografía para dar un primer pie que haga pensar en que esto de algún modo pudo pasarme, siempre están muy alejadas de lo estrictamente biográfico, ¿no? O sea, tengo incluso una anécdota que no sé si ya la habré contado aquí mismo, pero varios años después de que yo publiqué acerca de Roederer, me llegó una carta de un editor argentino que vivía en Alemania para invitarme a hacer una gira por Alemania y me envió el pasaje y me dijo, bueno, tenemos la misma edad, estoy con muchas ganas de hablar con vos. Cuando llegué al aeropuerto, me había ido a esperar, me subí al auto y lo primero que me dijo es, yo también nací en el 62 y fui como vos a las Malvinas. O sea, quería hablar de su experiencia en la guerra de las Malvinas. Yo tuve que decir, mirá, estaba convencido de que yo había ido a las Malvinas porque yo contaba acerca de Roederer que había ido a las Malvinas, el lugar donde había estado, él había estado en una batalla. Bueno, y fue una decepción tremenda, es decir, no pude remontar más esa visita, porque me consideraba prácticamente un impostor, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso... Me da risa esto porque yo leo... Relaciones incestuosas con mi hermana, en fin, hay una cantidad de cosas que aparecen en mis novelas que no ocurrieron, ¿no? No, yo no iba al caso de que esto fuera el relato de tu persona y la visión de tu... Lo dije que en las dos novelas, por las cosas que decís, en alguna cosa se muestre. Dije la persistencia de la primera persona. Sí, eso yo lo veía, disculpad, que la formación de matemático, como de un físico, como en exactas, normalmente son muy objetivas, muy directas. La formación es, cuando uno habla en tercera persona, es más amplio porque tiene la posibilidad que incluso la tercera persona, la que está relatando, se meta en la novela para poder hablar y ampliar el campo de visión que los personajes a veces lo dejan un poquito en ascuas. Con lo cual le da una familiaridad y un nivel de, ¿cómo puedo decir?, de humanidad muy, muy fuerte. En la novela, estas son muy directas, muy no exactas, directas, van hacia las cosas, al objetivo, en forma insoslayable, podría decir. Y eso es admirable porque atrae a la lectura. Los cuentos de estos que llevan a eso atrapan a la persona que lo lleva hasta el final. Yo a eso te pregunté nada más. Gracias por esto. Lo que yo quisiera decir es que son estrategias, no es que yo elijo para algunas novelas esta estrategia en la donde me siento cómodo, pero hay otros cuentos y otras novelas mías. Por ejemplo, la última novela no está contada en primera persona, está contada desde una tercera persona, digamos, que se entera de una historia, y sí empieza la historia como a orbitar alrededor de uno de los protagonistas, es decir, vemos todo a través de los ojos de ese protagonista, pero no llega a ser la primera persona de ese protagonista. Es como si nosotros asistiéramos a todas las sensaciones, deliberaciones, pensamientos de uno de los personajes, pero está también, es lo que se llama el estilo libre indirecto, que es una decisión, digamos, de la novela moderna, ¿no? A partir de Henry James, Jane Austen. Entonces, de acuerdo a la novela, uno también elige un poco el punto de vista. O sea, no quiero con esto decir, bueno, sí, esto es lo que yo hago porque es lo que más me gusta, es lo que debe ser. No, me parece que cada novela requiere una estrategia y parte de la estrategia es el punto de vista, ¿no? Estamos conversando con Guillermo Martínez. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia.
Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Si te cuento sobre Aires del Sur Sociedad Anónima, quizás no te suene mucho la empresa, pero si te digo que ellos son los fabricantes de aire acondicionados Split de la marca Electra y Feathers, bueno, quizás ahí te suene un poco más. Cierro con esta news porque luego de 2 años de peleas judiciales, la compañía logró homologar su concurso de acreedores y continuar con la fabricación de productos. Por lo que me contaron, luego de 2 años complicados, aumentó la fabricación de equipos con marcas de terceros y se incrementó la presencia de la marca en canales de retail como por ejemplo Carrefour, Diarco, Vital y otros comercios barriales. Ojo, durante el 2020 y con la mitad del tiempo productivo, sabiendo que hubo mucha cuarentena, bueno, Aires del Sur fabricó 100.000 unidades, 100.000 aires acondicionados, superando los 90.000 anuales del 2019, que fueron 11 meses de trabajo corrido. Bueno, ya me contaron que para este 2021 piensan en 150.000 equipos de marcas propias, como lo dije recién, Electra y Feathers. Un ejemplo de que a pesar de que se te venga la noche, siempre hay luz en el camino y con mucho esfuerzo y un laburo en equipo se pueden conseguir objetivos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Letras y corcheas. 1 hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. El hombre siente al final su propia necesidad, que confabula en sus ansias, y es imposible vivir sin nada que resistir, sin nada que superar. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. La propia soledad del hombre original
se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Escuchábamos Soñar, Soñar, en la voz de Raúl Lucy, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Guillermo Martínez. Recién estábamos hablando un poco de tus últimas 2 novelas policiales, y comentaste, así al pasar, que posiblemente haya una tercera novela sobre el tema. En las 2 anteriores se conjugan 2 cosas. Es el mismo tándem investigador y además transcurren las 2 en Oxford. Hay escritores de policial que no han salido nunca de su lugar, ¿sí? Y que todas sus novelas transcurrieron en un sitio. Y otros que, sí, que sus investigadores deambulan por diferentes lugares y no tienen problema de esa locación para escribir. ¿Cómo te ves vos, si es que ya tenés la idea, para la próxima novela? ¿Es en Oxford o saldrán de la pequeña ciudad? Podría ser en otra ciudad, pero lo más probable es que vuelva a hacerlo en Oxford, porque sería como el cierre de la trilogía. Ya tengo de algún modo lo que va a ser el marco, lo que yo llamo el marco teórico, ¿no? De mismo modo que el marco teórico en Los Crímenes de Alicia tiene que ver con el secreto alrededor de esa página arrancada y con las distintas miradas sobre quién era Lewis Carroll. También para esta novela futura tengo el marco teórico, pero me falta la trama policial, es decir, me falta como el corazón, ¿no? Para escribir la novela. Pero van a ser, sí, los mismos personajes, el dúo principal, solo que unos años más adelante, ¿no? Espero tomarlo ya hacia el final de la vida de Seldon y con el narrador argentino, bueno, ya con algunos años más, ¿no? Así que piensen de una manera un poco diferente los dos, ¿no? Hacia el final de este ciclo. Y obviamente la matemática va a ser central de vuelta. Claro, va a haber, sí, no quiero decir cuál es la idea, pero ya tengo pensado cuál va a ser el envoltorio lógico, digamos, o filosófico, sí. En las 2 novelas y esta última, me extrañó la toma de los 2 personajes, ¿no? Poniendo como las novelas de Sherlock Holmes, en donde estaba Watson y Sherlock Holmes, acá también había un Watson que es la primera persona, y el Sherlock Holmes que es, como estábamos hablando, Arthur Seldon. Pero en las novelas de ¿cómo se llama? De Doyle, de Conan Doyle,
hay un sentido de justicia. Es decir, trata de adivinar, de encontrar lo que pasó para que la persona sea juzgada con las leyes de la sociedad. Acá tenemos, por eso empecé hablando de las matemáticas, de la ironía y de esas cosas al comienzo. Acá tenemos dos matemáticos, uno que se afana en saber y otro que le hace zancadillas a las matemáticas, que es Sheldon, que perdona, no quiero hablar de la perdona, incita a otro a acabar las cosas. O sea, es un personaje que menos que justo y que matemático no hay. O sea, es el antimatemático y el antijusticia. Es decir, bueno, no, o sea, no es un personaje que no confía en las nociones de la justicia humana, tal como se presentan. O sea, él, un poco en las dos novelas está la idea de que lo que les interesa es la verdad, en definitiva, y se dan cuenta de que la justicia no puede hacer demasiado, ¿no? O sea, no... desconfían un poco, diría yo, de la justicia humana. Ese es un tema que se desarrolla mucho en otra novela mía que se llama La muerte lenta de Luciana B. Es la cuestión de cómo se miden las balanzas de la justicia, ¿no? La justicia tiene, por un lado, un costado como punitivo, que no es muy satisfactorio, y cuando ese castigo no se ejerce, la víctima también, digamos, queda de algún modo inmovilizada en el pasado, ¿no? O sea, la justicia, por decirlo de alguna manera, queda mal con las dos partes, no castiga suficientemente y cuando no castiga también queda mal con la víctima. Es decir, no hay, es una tensión entre lo que es la reparación individual y preservar el cuerpo social de algún modo, ¿no? Entonces ahí hay un balance que no es una especie de dilema que viene de las épocas más primitivas. Que tiene que ver con otra cuestión que se analiza en las novelas de la serie de Oxford, que es la cuestión del lenguaje privado, ¿no es cierto? Pues en el fondo el castigo tiene que ver, para que sea justo, uno tendría que poder adivinar cuánto le duele a cada uno, ¿no? O sea, aquel que sufrió un agravio, un delito, una amputación, la pérdida de un ser querido, cuánto le duele para poder hacer verdaderamente ojo por ojo, diente por diente. Hay algo imposible en el asunto. Vos casualmente cuando hablabas al comienzo de que para explicar el teorema, vos decías, en una habitación, dos personas, llameante y todo. Si hubiera sido la época de Salomón, que se le planteó el mismo problema que hay, ¿no? Dos mujeres, un hijo, ahí en esa época no había ADN, no había nada de eso, ¿de quién es el hijo? Y entonces Salomón hizo fácil, sacó la cosa y dice, la mitad para cada uno. La mitad para cada uno. Cuando la madre verdadera, que como decís vos, alguien sabe quién es, gritó, le dijo, esta le pertenece. Es decir, que en cierta forma, el teorema ese trata de poner a Salomón, un Salomón, en medio de las cosas. También en tus novelas hay un Salomón, a través de Sheldon, que trata de impartir una justicia humana a las cosas. ¿Es un mensaje tuyo ese? Yo diría que es una especie de mensaje de perplejidad en todo caso sobre la cuestión de la justicia, que como que los seres humanos difícilmente puedan llegar a una noción de justicia satisfactoria, ¿no? Porque la justicia no es lo mismo para la sociedad que para la víctima, ¿no? Para la víctima muchas veces va a ser insuficiente, por eso vemos que las víctimas siempre piden pena perpetua y si pudieran pedir pena de muerte también. Es muy raro que una víctima diga, no, esta persona no terminó el colegio secundario, que la pena sea ir a la escuela hasta por
por 10 años para darle las mismas herramientas que tuvieron los demás y que nunca pudo tener. Es muy raro, eso lo podemos decir desde afuera. Cuando a uno le matan un hijo, queda clamando por la pena máxima, por castigo. Por eso te digo, hay una distancia entre lo que es el castigo y una noción de justicia que todavía no se pudo elaborar de una manera convincente. Yo desde hace mucho tiempo, pero esto no puedo llevarlo más allá de esta clase de conversaciones, sostengo que para mí debería haber, en vez de cárceles, debería haber esto que estoy diciendo, ¿no? Debería haber educación obligatoria reparatoria, es decir, que la gente que cometió un delito vaya a hacer el colegio, vaya a educarse en una profesión, en un oficio, que se restituyan lo que eran las escuelas de oficios, y que en vez de pasar los años en la escuela del crimen, que es una cárcel común, ¿no? Donde tienen que día uno luchar y ser peores para sobrevivir, que vayan a un lugar donde les enseñen cosas y les cambien de algún modo la cabeza a través de la enseñanza, que es lo que nos pasó a todos los que tuvimos la fortuna de poder ir a los colegios, ¿no es cierto? Entonces, para mí habría que reemplazar años de cárcel por años de educación. Decir, bueno, entonces ahí el Estado después puede decir, bueno, ya le dimos todo lo que pudimos darle, ahora portate bien, porque, ¿no? O sea, me parece que hay que remediar por ese lado. Entonces, esas son algunas ideas que tengo yo sobre la cuestión de la justicia. O sea, ni ir al extremo de dejarlos libres porque adentro de la cárcel se vuelven peores, que también es verdad, pero la opción de dejarlos libres me parece injusta, digamos. Ni la opción de decir, bueno, vamos a la cárcel y por la mayor cantidad de tiempo posible y que se pudran y se mueran en la cárcel. No, eso también me parece que no puede ser política de Estado. La política de Estado tiene que ser, mandémoslos a una institución que sea digna y donde puedan reformarse a través de la educación. Para mí esa es la única posibilidad humanista que veo, ¿no? Guillermo, ¿qué otro relato podrías compartir con nosotros? Bueno, voy a leer un cuento que me pidieron en el principio del milenio, o sea, en el año 2000, me pidieron que imaginara alguna situación del próximo milenio, ¿no? Del año 3000. Entonces escribí un cuento que se llama Unos ojos fatigados. El hombre que me abre la puerta es viejo, aunque no de los más viejos que me han tocado. Tiene unos ojos fatigados, con esa fragilidad algo acuosa de la edad. Pero la mirada es lúcida, casi hiriente, y sus maneras son dignas y calmas. Cierra la puerta y se mueve con lentitud de regreso a su sillón, como si fuera un trayecto peligroso en el que tuviera que poner sumo cuidado. Solo cuando logra sentarse me indica otro sillón enfrente de él. Se sirve un vasito de licor de una botella facetada, con una mano que tiembla ligeramente, un Parkinson todavía controlable. Discúlpeme por la hora, me dice. Espero no haberlo despertado. No, duermo muy poco, lo tranquilizo. Y realmente quería salir. En todo el día no había tenido llamados. ¿No llaman mucho entonces? Sus párpados se alzan un poco. Las pupilas son de un color celeste acerado, pero a la luz de la lámpara se ven casi grises. Sí llaman, bastante. Más de lo que nadie hubiera supuesto en un principio. Solo que no me llaman a mí. Entiendo, dijo. Vi los otros avisos. ¿Qué prefieren? ¿Mujeres? ¿Sacerdotes? Mujeres, supongo, sí. Pero no en un sentido sexual, casi nunca. Buscan caras parecidas. A la madre, a una antigua novia. Alguien que les recuerda un ser querido. Pero también hay modas. Muchos piden enfermeras o médicos. ¿Y quiénes lo piden a usted? Su mirada parece por un momento irónica, pero la atenúa enseguida una sonrisa cortés. Exacadémicos, sobre todo, universitarios, escritores, gente que todavía tiene bibliotecas como usted y quiere una conversación filosófica. No se preocupe, nada de conversaciones, solo quiero terminar mi copita. ¿Puede creer que ellos intentaron enviarme un verdadero filósofo? Bueno, se supone que tienen que intentarlo todo. ¿Cuántos embajadores tuvo? Embajadores, así los llaman. Se sonríe y mueve la cabeza. A veces pueden ser graciosos. Fueron 7 en total, llevé la cuenta.
Son verdaderamente ingenuos. Estuve a punto de escribir un último ensayo, El desfile de las razones para seguir. Me enviaron incluso una prostituta, una chica joven, joven de verdad. Tuve que decirle, mijita, podría haberlo considerado hace 100 años. En general envían solo 3, pero escuché hablar de casos como el suyo. Son los que consideran una anomalía. Usted no es tan viejo, no parece enfermo, ni perdió las facultades mentales. Yo veo únicamente un Parkinson muy suave. Sí, estoy sano, eso lo desesperaba sobre todo. En un momento llegué a pensar que en realidad me estaban estudiando debajo de distintos disfraces, o que era una clase de trampa legal y que nunca dejarían de sucederse, uno tras otro. Pero evidentemente se resignaron. Esta mañana me llegó el permiso oficial. Me dediqué a buscar la persona apropiada toda la tarde. Vi muchos avisos en la red, pero no sabía a quién llamar. Del suyo me gustó el título, Un final definitivo. Eso es exactamente lo que quiero, que sea definitivo. Suspira y deja en la mesa el vasito vacío. ¿Lo tiene en el maletín? Sus ojos vuelven a mirarme y otra vez me llama la atención el color cambiante de las pupilas bajo la luz. Apoyo el maletín en la mesita y lo abro con cuidado. Parece decepcionado al ver solo una jeringa. No, dice, tiene que ser algo más drástico. Si no le parece mal, voy a buscar mi escopeta. No pienso dejarles el cerebro. Son como buitres y están en todas partes. En las morgues, en los cementerios, en los hospitales. Sé que se infiltran incluso entre ustedes para recuperar la masa encefálica. Como usted quiera, digo. Lo dejo incorporarse y caminar 2 pasos hasta que me vuelve la espalda. Me acerco por atrás. Le paso el brazo izquierdo debajo del cuello. Abro la palma sobre la nuca y empujo con fuerza hacia adelante. Es el procedimiento alternativo y se supone que preserva por unos minutos el flujo sanguíneo a la cabeza. Llamo por teléfono mientras me doy vuelta con una mano el cuerpo delgado y reseco. Alzo con cuidado uno de los párpados para mirar la pupila de cerca. ¿Recuperable o irrecuperable?, me preguntan. Recuperable, contesto. Pero cambié de idea sobre el trato. Prefiero quedarme con algo para mi colección. Solo puede ser algo externo, me advierten. Los ojos, digo. Creo que son antiguos. Creo que son auténticos ojos humanos. Guillermo, elegiste un cuento. Antes elegiste una novela. Llevas 2 libros de cuentos publicados y además contaste en una entrevista anterior que buena parte de tus novelas, salvo las policiales, parten de la idea de un cuento. ¿Por qué hace tanto que no publicas ningún libro de cuentos? Bueno, publiqué en el 2014, ¿no es cierto? ¿Cuántos años hace? Pasaron 8, casi 7 años. Bueno, es que los cuentos ahora los escribo muy esporádicamente, entonces demoro en conformar un libro, ¿no? Tengo escritos 2 cuentos más solamente. No, tiene que ver con que las novelas te atrapan a mí por lo menos, ¿no? De una manera en que me cuesta mucho tomar otros trabajos a la par. Por ejemplo, Henry James escribía una novela a la mañana y una novela a la tarde, ¿no? Y muchos pintores, él había aprendido mucho de ver pintores trabajando. Muchos pintores también trabajan así, en varios proyectos a la vez. A mí me cuesta mucho ya sentarme a escribir cada mañana, me tengo que concentrar mucho, entonces por ahora prefiero dedicar el tiempo a las novelas. Y cuando uno termina una novela, que es un poco lo que me va a pasar ahora en unos meses, y estás corrigiendo últimos detalles, etcétera, ahí se abre un espacio donde, bueno, uno puede quizás escribir algún cuento más, ¿no? Entonces, supongo que escribiría alrededor de un cuento por año, o 2 cuentos por año máximo. ¿Y podés adelantar algo de esta nueva novela que estás corrigiendo? Sí, es una novela, es una intriga literaria, digamos, no es una novela policial, tiene bastante que ver con una novela mía que se llama La mujer del maestro, en el sentido de que son temas de la escena literaria, transcurre en Barcelona, aparece como uno de los personajes una agente literaria extraordinaria, que bueno, yo la conocí personalmente, se llama Carmen Balcells, era la agente de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, de Augusto Roa-Bastos, de Cortázar, de todos los grandes autores del boom, de Onetti. Y la novela transcurre en los años 90, es una novela y aparece, hay un escritor
muy famoso argentino que está escribiendo la última novela de su vida y un joven crítico que va a visitarlo, ¿no? Entonces es una novela con una intriga literaria en el medio, pero transcurre casi toda en Barcelona. Los personajes, ¿qué tienen las mujeres y los hombres para tener ese grado de malicia de ser asesinos? O sea, llevarse al crimen. Su carácter seductor, que lo lleva. En el hombre es difícil que un asesino tenga un carácter seductor. Pero en las mujeres pareciera que sí. ¿Qué ves vos y qué te atrae en ese juego de personajes para ubicar a cada uno? Te hablo un poco así porque no puedo hablar de las novelas, porque si no... No, yo lo que trato de imaginar es un motivo lo suficientemente fuerte como para que dé lugar a un crimen. Y me interesa pensar en un crimen que pueda cometer cualquier persona, no una persona que sea particularmente maligna, digamos, ¿no? O sádica. Esa clase de novela no me interesa, la novela, digamos, del crimen ritual, sádico, etc. Me interesa un poco la línea que ha intentado, bueno, lo ha hecho magistralmente Patricia Highsmith, ¿no? En la novela policial, que es personas más o menos comunes, quizá un poco obsesivas, un poco introvertidas, que de pronto es como si se les agotaran todas las opciones civilizadas y lo que les queda enfrente es el paso del crimen, ¿no? O sea, me interesa de algún modo eso, que los criminales sean, creo que además es lo que son, ¿no? Personas comunes que llegan a una situación extrema por alguna razón. O sea, que da violencia. Una cosa son los violentos que acometen un crimen y Claro. Otras cosas son los casos donde la debilidad acomete el crimen. Y la persona se siente acorralada, desesperada, no ve otra alternativa, está trastornada emocionalmente. Es decir, no me interesa el barra brava que rutinariamente El violento que mata. Una persona por día a palos, digamos, ¿no? Sí. O sea, esa clase de personalidad para una novela a mí no me interesa, digamos. Por eso hay más justicia en lo que hace Sheldon como personaje, porque de pronto acomete cosas que en la vida se dan. Cualquier persona, nosotros o algo, quizás apretado bajo una circunstancia, podemos llegar a tener actitudes criminales o solucionarlo por ahí. Y la visión de ese tipo de personaje no es lo mismo un delincuente que mata a mansalva y es fácil juzgarlo. Hay algo de eso, ¿no? Por eso no es exactamente que a mí me atraiga la noción del crimen, sino los elementos que se desencadenan alrededor del hecho del crimen, ¿no? Tampoco me atrae la idea de estetizar al criminal, que eso también se ve mucho en las películas, etc., ¿no? El criminal como héroe, no, a mí no me interesa eso. Pero sí cierta comprensión. Yo he leído en la adolescencia muchas novelas de Agatha Christie y el personaje de Agatha Christie, Hércules Poirot, decía: yo desapruebo al crimen. Y bueno, yo también lo desapruebo, ¿no? Pero a la vez uno puede entender algunas circunstancias, ¿no? Me parece. Y me parece que ahí está la humanidad de cualquier novela. O sea, la novela es algo así como una cantera de la experiencia humana. Dentro de la experiencia humana están esos infiernos privados. Entonces, eso no significa que uno lo va a justificar, que lo quiere para la vida de uno, etcétera, etcétera. Significa que uno trata de entender cuáles son esos mecanismos, en todo caso. Guillermo Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue un placer realmente conversar con vos. Gracias a ustedes, realmente un placer, Hasta muy pronto. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad que
fue muy fructífera esta charla para develar de temas. Para develar todos los trabajos tuyos, ¿no? Solo que en una hora estuvimos así. Casi una hora. Se me hizo muy corto. Muchas gracias, de verdad. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.